¿qué tiene? ¿Por qué no hay filosofía sin muerte? Desaparecería, ¿verdad? La más sin asunción de la muerte. ¿Qué tiene que ver esa formulación que busca siempre lo mismo? Y lo que pasa es que lo mismo no es para nosotros ya un término inocente, es un término técnico que nosotros veremos con detenimiento, to auto. ¿Por qué no hay la pregunta por el arjé sin la asunción? Ahora ya lo formulo de la manera que me parece más sencilla de todas. ¿Por qué no hay la pregunta por el arjé? Y por lo tanto no hay el surgimiento del pensamiento occidental, ni hay el surgimiento de la tradición filosófica, ni presocrática, ni... ¿Por qué no hay la pregunta por el arjé sin la asunción de la muerte? ¿Quién quiere contestar a eso? Salvador, ¿tú qué dirías a eso? En el caso de que no tuvieras más remedio que contestar, naturalmente. Habla alto. Necesito un micrófono. ¿No hay micrófono? ¿Y si le doy el mío? ¿Qué? Habla alto, por favor. Luego repito, mientras estás pensando, solo en esta formulación que me parece la más sencilla. ¿Por qué no hay filosofía sin, hola María Luz, sin asunción de la muerte? ¿Por qué no se da el nacimiento de la filosofía sin asunción de la muerte, entendida como límite? Y pensando todos, ¿por qué no se da? Ana, ¿le quieres ayudar mientras Salvador piensa? En alto. Pues entonces piensa en voz alta. Venga. El pensar en una ley del cosmos creo que nos pone un poco en el mismo nivel al hombre, o sea, que al resto de elementos que se rigen por esas leyes. Entonces, si todos se rigen por las mismas leyes, lo mismo que tú o tu razonamiento vea para otras cosas, lo vas a tener que ver para ti. ¿Y qué tiene eso que ver? ¿Cómo enlaza eso? Querría yo una respuesta más de acuerdo con la ley según la cual la distancia más corta entre dos puntos es una recta. ¿Alguna respuesta que fuera... ¿Cómo era tu nombre? Óscar. Óscar, mucho más alto. Bueno, pues puede ser porque si tú no tienes límites, si tú no tienes conciencia de la muerte como límites, puedes comprobar que la vida está de paso. Esa es la tradición judio-cristiana. ¿No ocurre? Que como ocurre en la tradición judio-cristiana, y por tanto la verdad no está aquí, más allá. Pero si el límite es la muerte, entonces la verdad está aquí. Eso después de aquí. Dos aportaciones. Por el momento vosotros me traducís, me corregís si yo os he traducido mal. Según lo que yo entiendo, Salvador lo que dice es que una comprensión, un surgimiento de la episteme, de la racionalidad no mitológica, necesita una isonomía, una ley que rija por igual a cualquier fenómeno, también incluido el hombre, ¿verdad? Ese asunto no es en absoluto despreciable. Y lo que dice Óscar es que, si yo te estoy oyendo bien, es que si el límite se desplaza y se pospone, como en efecto ocurre en la tradición judío-cristiana, no puede producirse sincronía. Y si no se produce sincronía, señores, no hay pensamiento, no hay pensar. Hay relatos, hay otros ejercicios retóricos distintos, es decir, sin la eternidad aquí, ¿qué significa? La sincronía, no hay pensar. Porque el pensar lo que hace es preguntarse por las condiciones de posibilidad. Hoy hablaremos justo de esto. Trascendentales, transfenoménicas, por lo tanto, para nuestros compañeros que no tienen la pizarra, a la comprensión de lo uno, de lo múltiple, lo mismo de lo otro, la ley del cambio y la ley del cosmos, que son las características de la pregunta por el arjé, hay que añadir, pero en un añadido que las repliega a todas, que el arjé es siempre transfenoménico. No puede pertenecer
al mismo universo de fenómenos que explica y sin embargo no puede estar más allá. Tiene, por lo tanto, una condición que es la que, a partir del idealismo llamaremos trascendental, en el sentido riguroso de posibilitante y determinante, pero que la tradición idealista atribuirá solo a la subjetualidad. Grecia piensa siempre el arjé como trascendental, que significa solo eso, posibilitante y determinante, pero no lo atribuye, no lo piensa como una facultad de la subjetualidad, lo cual le parecería mitológico a Grecia, sino como una dimensión, que es la de que no puede ser del mundo de los fenómenos a los que explica, y tampoco ser trascendente, tampoco estar más allá de los fenómenos, sino ser simultánea y sincrónica de aquellos fenómenos que explica, que determina, que posibilita, y que no genera, que no pone, sino que condiciona y determina, pero no genera, a la vez. Y sin esa sincronía no hay pensar. ¿Por qué no? Si me permitís que dé aparentemente un salto creativo, ahora mismo te doy la palabra. Hay una película de Herzog, que es un director alemán al que vosotros seguramente conocéis, que ha hecho, por ejemplo, lo más conocido es Aguirre y la cólera de Dios, de la que nuestro Saura también hizo una película millonaria que se llamó El Dorado. Bueno, hay varias películas de ese señor. Una de ellas se llama El enigma de Gaspar Hauser y está discutiendo el mito del bon sauvage de Rousseau, ¿verdad? En el sentido de cómo, para que se dé lo que llamamos subjetualidad, tiene que darse siempre en un contexto ya, ¿veis? Contragenético, ya político, ya simbólico y ya histórico. Desde siempre, bien. Y la imagen con la que quería ilustraros esta cuestión de por qué es imposible pensar en diacronía, y lo que se hace allí es otra cosa, que es relatar, referir, fabular, etcétera, es esta. Presenta Herzog un ciego, un caudillo ciego, que va conduciendo por el desierto al pueblo hacia ningún sitio, ¿verdad? Hacia ningún sitio. Claro, en las situaciones en las que hemos insistido por el momento, el descubrimiento del pensar, que es una apuesta según la cual habrá en lo que por eso llamaremos physis, dimensiones de eternidad regular expectable, con las que nosotros podremos contar antes de tener que estar en esa experiencia, esa comprensión, la del pensar como apuesta por el registro de las dimensiones de eternidad que haya en lo que entonces llamamos physis, es una morada. Eso es un morar, un habitar, lo contrario, ¿verdad?, de un errar, de un vagar. Volver a oír el coro sexto de la Antígona de Sófocles, a la que ya nos hemos referido tantas veces, ¿verdad? Y el hombre, para escapar de la muerte, entonces domina sobre el lugar. Pero al dominar sobre el lugar, dice el coro del pueblo, al dominar sobre el lugar lo pierde, porque la osadía del hombre y el temor a la muerte le hacen confundir el ser con el no ser. Y termina así, con este díptico: quien ponga en obra esto, que nada tenga que ver conmigo, y su divagar no se confunda con mi morar. La asunción de la muerte, en el momento en que da lugar a una sincronía en la que sí puede establecerse, una topología en la que, si yo consigo explicaros esto hoy, bastará, porque esto es lo que hará Tales de Mileto, en la que cada una de las posiciones